Bueno, la otra vez en la clase pasada lo que estábamos haciendo es hacer el balance de cantidad de movimiento en lo que es nuestro sistema de transporte de un fluido, que en este caso era este, no sé si se acuerdan. De todas formas, aquí en la descripción o aquí va a haber un mensajito donde les puede enviar a ese video que hicimos la clase pasada. Solamente para recordarles, este era nuestro sistema. En este sistema de un que tenía un sistema viscoso donde tenemos un espesor delta y una longitud L y más aparte con una dimensión W. Pasa el fluido desde nuestra mano derecha hasta nuestra mano izquierda, tomando como referencia este eje de coordenadas, que en este caso sería ejes hacia abajo, y a nuestra mano izquierda sería la dirección de la componente Z. Eh, de hecho, la velocidad va en dirección a este eje Z. Y la transferencia de lo que es el esfuerzo de corte, en este caso tau xy, tau xz, va en esta dirección, en toda esta dirección del eje X. Y bueno, ya sabemos que aquí tenemos nuestra pared, el fluido, aquí está la interfase entre fluido y lo que es la pared, al contacto con la pared. Y en este caso hay una interfase también de fluido con el aire. Pero el aire no provoca pues algún cambio en este sistema, entonces se desprecia, es despreciable, por así decirlo, este otro sistema que es el aire. Y bueno, también está inclinada para que, como no hay efectos de presión, más el efecto que provoca la gravedad de hacer que el fluido descienda por su propio peso, pues es por eso que en este sistema lo tenemos inclinado con un ángulo beta. Y bueno, en la clase pasada, pues de nuevo lo repito para que no se les olvide, hicimos lo que es el balance para encontrar las ecuaciones y para terminar encontrando la ecuación que me expresa lo que es el perfil de velocidades, que en este caso es este. No, creo que está más abajo. Velocidad máxima. Aquí está. Esta ecuación que están viendo aquí es lo que era nuestro objetivo. Y primero teníamos que saber hacer el balance de cantidad de movimiento o de densidad de flujo de cantidad de movimiento combinado. Tenemos que aprender a hacer ese balance para poder llegar a esta expresión. Y esa expresión nos daba lo que es las velocidades en toda la componente Z, que depende de en qué punto en el eje X se encuentra. Y también depende del espesor, está en una razón, de hecho aquí lo pueden ver. ¿Y qué pasa cuando en el eje X estoy en el punto y cuando X es igual a 0, pues tenemos la velocidad máxima, que es donde, no sé si se acuerdan hace rato que les mostré, en el eje, si la coordenada de referencia estaba en el eje X iba hacia abajo, descendiendo hasta tocar pared. Entonces en el punto X igual a 0, lo que pasaba ahí es que ahí estábamos en la interfase con el aire, y como el aire se desprecia que me modifique alguna cantidad de las velocidades en esa frontera, pues lo que pasa es que cuando x es igual a 0 en ese punto, tenemos la velocidad máxima. Ahí tenemos la velocidad máxima. Entonces, esta ecuación proviene de esta ecuación general de perfil de velocidades de fluido viscoso. De aquí se obtiene esta otra ecuación, que es la velocidad máxima, que después nos va a ayudar. Ahora, ya una vez que sabemos eso, ahora en esta segunda parte de este video, del mismo cantidad de transporte de movimiento o de momentum, ahora lo que nos piden es, una vez que ya encontraste todo eso, una vez que ya sabes hacer un balance, una vez que ya después de ese balance, que ya lo supiste hacer, derivaste, integraste y encontraste el perfil de velocidades o la ecuación que define el perfil de velocidades, como también derivado a ella se encontró la ecuación que me dice cuál es la velocidad máxima. Ahora lo que me piden encontrar es cuál es la velocidad media. Y es muy sencillo, la velocidad media se calcula como el caudal volumétrico dividido entre el área perpendicular a z. En este caso, ya aquí abajito aquí al lado, yo les acabo de poner qué significa perpendicular a z. Por ejemplo, miren, fíjense que aquí la componente z está entrando en esta parte de nuestro sistema.
de hecho, lo que pasa aquí es que pues sí, este cubito que ven alargado, este, lo que he hecho es ingresar esta componente z, o sea, este vector. Y si se dan cuenta, esta área que está en azul, una vez que haga contacto con este vector, va a formar un ángulo de 90 grados. Y se le llama perpendicular porque cualquier línea que es perpendicular forma ángulos de 90 grados. Entonces, esta superficie al estar en contacto, o al atravesarlo, esta superficie con este vector atravesado, va a formar un ángulo de 90 grados, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se calcula el área de este cuadrito? Pues muy fácil. Fíjense, pongamos que este rectangulito está así, tiene una diferencial de x, que es lo que decíamos aquí, ¿no? Cuando x es igual, de hecho lo teníamos como cuando x es igual a 0, cuando x es igual a delta, o también lo poníamos como x más diferencial de x, ¿no? Una diferencial. Pero en este caso, como estamos observando todo, no un elemento de volumen, sino que todo el sistema del fluido viscoso, esto no es un elemento de volumen. Eso solamente lo usamos en el balance de cantidad de movimiento. En este caso lo que estamos usando es todo el fluido viscoso. Por eso ya no tengo un delta de x sumado. Por esa razón. Ahora, solamente tengo cuando x es igual a 0 o cuando x es igual a delta. Entonces, si esto es así, lo que pasa en este punto es que esta va a ser una diferencial de x. O sea, vamos a checar una área muy pequeñita. Es como si a esto yo con un rayo láser, o no sé cómo podría decirles, pudiese sacar una casi como cuando vas a cuando vas a la cremería y dices, no manches, esta persona me dio una radiografía de jamón. Ah, pues así. Le sacas una diferencial diaria muy pequeñita. Y a la hora que quieres sacar el área de esto, para sacar el área, va a ser igual a diferencial de x por diferencial de y. Y en este caso, si lo vemos, fíjate que aquí, si y es igual a 0 y recorre todo esto, y es igual a w. O sea que y, en pocas palabras, es la longitud w, ¿no? Y esta es la longitud delta. Pero en este caso lo ponemos en diferenciales porque es un área muy pequeñita. Es una diferencial de área, por cierto. Entonces, ya que sabemos cómo calcular el área perpendicular a la componente z, que, ojo, esta componente z es la componente de movimiento. Es hacia dónde, hacia qué eje de referencia se está moviendo nuestro fluido. Y nuestro eje de referencia donde se mueve nuestro fluido es en el eje z. Si fuera en el eje X, pues sería perpendicular al eje X. Si fuera perpendicular al eje Y, pues ya lo dije, ¿no? Entonces, en este caso, el movimiento del fluido va en referencia al eje Z. Recordemos que las coordenadas eran esas, como se las presenté al principio, ¿no? Z y abajo estaba X. Así. Bueno, ya que entendemos eso, ya que entendemos cómo calcular el área, pues si vamos a dividirlo entre área, entonces va a ser diferencial de X por diferencial de Y. En este caso. Perdón por mi letra toda fea. Y fíjense que aquí está, diferencial de X, diferencial de Y. Pero para quitarle esos diferenciales yo tengo que hacer una doble integral. Tengo que hacer una doble integral. Y ahora, para que esa doble integral me genere una área en específico y no miles de áreas, eso ya lo tienen que saber de cálculo integral. Entonces, lo que pasamos es que pasamos de tener una integral con intervalos, porque sí sabemos dónde son los intervalos. Por ejemplo, en este caso, la integral de 1 diferencial de x, pues ¿en qué intervalo va a estar? Ah, pues x está en intervalo, fíjense, aquí lo tengo. Fíjense en la pantalla, x es igual a 0, o sea, un intervalo desde 0 a delta. Y aquí está, de 0 a delta. Y ya, esta integral ya está. Ahora, si quiero saber quién es de y, ahora, ¿cómo lo hago? ¿En qué intervalos? Ah, pues ¿cómo está y? Fíjate que aquí, y empieza desde 0 y y termina en w, o sea, una longitud w de 0 a w. Y es lo que aquí pongo, de 0 a w. Ah, entonces ya está. Ya sé en qué intervalos voy a evaluarlo.
No sé si me estén siguiendo o si entiendan más o menos la idea, pero así de esta forma ya evaluamos. Y una vez que tenemos esta doble integral, ¿por qué doble integral? Porque es una integral de área. Si fueran 3 integrales, sería una integral de volumen. Bueno. Entonces, ya que tenemos esto, ya lo que la tenemos con sus intervalos definidos, pues hay que proceder a resolver estas integrales. Se procede de la siguiente manera. Donde definiste de 0 a delta, pues agarras esta diferencial de x e integras. Y lo vas a multiplicar por la integral de la diferencial de y de 0 a w, que es lo que tú definiste. Una vez que ya tengas esto, te va a salir esto, del delta por w, que es lo que decíamos. Delta por w es lo que me da el área de este rectángulo azul. Y arriba, lo que vas a hacer es lo mismo, pero ojo, fíjate en lo siguiente. Esto que estás viendo aquí de amarillo, esto que voy a colocar de amarillo, hasta aquí nada más, hasta donde se cierra el corchete. Y voy a agarrar mi manita y voy a subirme un poquito arriba. Fíjate, esto no es lo mismo que esto. Esto no es lo mismo que esto. Claro, que aquí yo le he puesto seno, pero ya les había dicho en la clase pasada que si pones aquí seno o pones coseno, es lo mismo, no alteras nada. Ahora, a excepción de que esto que aquí dice coseno y aquí arriba está seno, a excepción de esto que ya vuelvo a repetir que es lo mismo, entonces puedo decir que esto que estás viendo aquí con esta línea amarilla es la velocidad de la componente z, en la componente z, perdón. Entonces, esta ecuación del perfil de velocidad la tengo que añadir aquí. ¿Por qué? Porque el caudal volumétrico se encuentra que es igual a la velocidad por un área. Esa es la ecuación del caudal volumétrico. Y eso ya lo sabíamos en física clásica. Una vez que ya sabemos eso, ya sabemos cómo se calcula un área, ¿no? Pues sí, obviamente. El área se calcula como aquí lo calculamos acá abajo. Diferencial de x, diferencial de y, porque estamos analizando ese recuadrito azul. Y el caudal volumétrico también es cuánto, por así decirlo, volumen del fluido pasa por esta sección transversal, o a lo que le decíamos, a este perpendicular al eje Z. ¿Cuánto fluido pasa? O sea, por esa rendija o área, perdón, dicho, esa superficie azul, diferencial de x, diferencial de y, ¿cuánto pasa? ¿Cuánto caudal pasa por esa superficie? Que también se le llama, es por esa superficie. Entonces lo que hacemos es, ponemos el área primero, diferencial de x, diferencial de y ya me da la superficie diferencial de esta área. Después tenemos que multiplicarlo por la velocidad, que ves que aquí yo lo había igualado a la velocidad, pero la velocidad en la componente z también está en función realmente de lo que es esta x, que aquí está el diferencial de x, o sea que está en función de x, en función del espesor. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de seguir poniendo la velocidad de z, lo que hacemos es sustituir la velocidad de z y ponemos a qué equivale esa velocidad de z, que es todo esto que encontramos en la clase pasada. Y aquí lo pongo. Ahora, si yo quiero quitar estos diferenciales, tengo que integrar doblemente. Una integral para cada diferencial. Y tengo que determinar cuáles son esos parámetros donde voy a integrar para no tener miles de áreas, sino que quiero un área en específica, una área específica en estos intervalos, de hecho. Y lo que hago en este caso es, ya lo habíamos dicho, para x va a ser un intervalo de 0 a delta, aquí ya lo vemos, de x. Y para y de nuevo de 0 a w. Y una vez que ya tengo mis dos integrales y que ya tengo aquí la velocidad en z, que esto, la velocidad en z multiplicado por un área me da el caudal volumétrico, y ahora ya tengo mis dos integrales, ahora sí comienzo a resolver toda esta doble integral que tengo aquí, y me sale esto, obtengo esto como resultado. O sea, primero voy a multiplicar todo esto por esta diferencial, prácticamente, y después voy a multiplicar esto por dy, esta última de 0 a w por dy, esa integral. Y al final obtengo esto. Si simplifico, obtengo esto. Y si simplifico, fíjense que tengo
¿Cuál es la velocidad máxima? Si esto fuera cero, solamente tenía densidad, gravedad, seno de beta, delta al cuadrado y sobre 2 veces mu. Aquí lo único que se ha hecho es decir, pues si tengo lo mismo aquí de este lado, gravedad, y tengo 3 veces mu, pues si yo multiplico aquí 3 y aquí un 2, digo, pues esto sería lo mismo que la velocidad máxima. O sea, cuando x es igual a 0 y aquí tengo un 2 y un 3, lo que hago es, pues esta sería prácticamente la velocidad máxima. Prácticamente. ¿Pero por qué? Aquí solamente le faltaría que este 2 se desapareciera. Pero si aquí tuviera un 2, se desaparece. Y esto, si lo sustituyo aquí nada más estaría el 3 y procedería a ser 3 veces mu. O sea, no sé si me entiendan en esta parte. Este 2 tercios aparece porque aquí está este número 2 dividiendo. Cuando esto es igual a 0, imagínate que todo esto no existe. Imagínate que todo esto no existe y nada más existe esto que es donde está mi manita señalando. Entonces, si yo quiero quitar este 2, tengo que incluir un 2 y sacar un 2. Y es lo mismo que aquí se hizo, pero implícitamente. Aquí lo que se hizo es el 2 tercios de la velocidad máxima. Entonces, y si tú multiplicas este 2 tercios por la velocidad máxima, te termina dando esto. Si esta fracción la multiplicas por la velocidad máxima cuando x es igual a 0, te va a dar esto. Exactamente. Entonces, es por eso que se dice que todo esto es igual a 2 tercios de la velocidad máxima. Y es así como ya encontramos la velocidad media. Después, nos piden encontrar el caudal volumétrico. Pues el caudal volumétrico era lo que estaba aquí arriba. Es lo que ya te explicaba. Entonces, fíjate que es lo que anteriormente te estaba explicando. El caudal volumétrico no es más que la velocidad por el área. Así se calcula. Pero en este caso, como vamos a checar una zona diferencial, pues tenemos que agarrar la diferencial de x por la diferencial de y, que esto es la diferencial del área, por la velocidad en la componente z. Puede ser en la componente y, en la componente j, y, no sé, como te le quieras llamar. Y tienes que poner tus dos integrales para que a cada una, por cada diferencial va a tener que haber una integral, para que así puedas obtener el resultado del área. Y como la velocidad en z ya decíamos que estaba en función de x, y que aquí tenemos la diferencial de x, por eso tenemos que sustituir a qué es igual esta velocidad en la componente z. ¿Cuál es su identidad? Entonces la sustituimos y procedemos a resolver. Y es lo mismo que aquí encontramos arriba, ¿no? Es lo mismo. Entonces así se encuentra el caudal volumétrico. Es la diferencial del área por la velocidad en la componente z. Ahora, el flujo másico. El flujo másico es más fácil encontrarlo. El flujo másico solamente tienes que multiplicar el caudal volumétrico por la densidad. Y fíjate que lo único que cambia es que la densidad ahora nada más está al cuadrado. Y eso es todo. Así ya se encuentra el flujo másico. Ahora, nos piden encontrar la fuerza total en la superficie mojada. Por ejemplo, en el sistema en el que estábamos evaluando, aquí en la interfase hay una superficie mojada. Y aquí en otra interfase hay una superficie mojada. De hecho, cuando x es igual a 0 es la del aire. Nada más que yo lo puse al revés, pero no pasa nada. Solo tienes que saber qué estás haciendo. En este caso, cuando x es igual a delta, pues esto era la pared. O sea, fíjate que no importa si la coordenada ya la puse así. Perdón. Así. O si ya la puse así. En esta dirección. Que siempre hay que tener cuidado de en qué dirección. Por ejemplo, si yo lo estoy midiendo así, ya me hubiera equivocado. Pero como yo sé que en todo el ejercicio, mi coordenada ha sido esta, es por eso que ahorita pude describir, pues mi coordenada ha sido esta. Yo recuerdo que aquí estaba la interfase del aire, y cuando x era igual a delta, o sea, cuando ya estaba tocando la pared, aquí era x igual a 0, aquí estaba la interfase del aire, por eso aquí le puse aire. Y cuando era x era igual a delta, aquí estaba la pared. Aunque yo lo puse al revés, yo sí sé lo que estoy haciendo. Tengo todavía en mente cuál es mi coordenada de referencia que me dieron en el problema. Así que por eso no tengo ningún inconveniente de hacerlo al revés, porque sé lo que estoy haciendo. Y es muy importante entender eso, saber lo que estás haciendo. Ahora, bueno, sin tanto rollo, aquí en la interfase con el aire
podemos decirle que esa interfase está mojada y le llamamos superficie mojada. O sea que la superficie que mojó el fluido. Y en la otra parte, en la pared, también tenemos una superficie mojada. Es la pared mojada por el fluido viscoso. Lo que tenemos que saber es que si la fuerza siempre se ejerce de forma perpendicular, la fuerza en Z se ejerce de forma perpendicular, lo que queremos saber, ¿cuál es la sumatoria de esas fuerzas? ¿Cuál es la sumatoria de esas fuerzas? Que según la ley de Newton, todas las fuerzas tienen que ser igual a cero. Según la ley de Newton. Entonces, voy a cambiarle con esta. Ahora, en este caso, para encontrar la fuerza total ejercida en la superficie mojada, lo que hacemos es lo siguiente. La fuerza de cada componente Z, o sea, en cada superficie, se puede determinar como sigue, que es la superficie mojada por la tau y OJ. Yo le puse receta porque me acuerdo mucho de las coordenadas cilíndricas, porque esta es la forma en que tú puedes checar una coordenada cilíndrica, que eso lo veremos en otro capítulo. Pero en este capítulo, donde es transferencia de cantidad de movimiento en coordenadas rectangulares, que así se le dice, pues es XZ o IJ, dependiendo cuál tengas o cómo te lo pongan en el ejercicio. Y en este caso ya sabíamos aquí que valía tau de XZ, que era de este ejercicio. Fíjate que es esto. Y aquí te lo voy a poner para este caso. Tau XZ es igual a la densidad, la gravedad, el seno de beta por X. Y recordemos que aquí tenemos una constante, pero la constante era igual a C1. A 0. La constante C1 era igual a 0, entonces aquí ya no aparece, como sumando. Ahora, ya que entendemos eso, ¿cómo calculo el área de la superficie mojada? Que aquí me faltó área de la superficie mojada. ¿Cómo calculamos el área de la superficie mojada? Entonces, ¿cómo la calculo? Pues muy sencillo. El área de la superficie mojada en ambos casos es W por L, ¿no? Perfecto. Entonces, si es W por L, lo único que me queda hacer es lo siguiente. W por L, pero ¿quién es tau IJ? Pues en este caso tau XZ, porque la componente I es X y la componente J es Z. Y lo único que me hace falta es sustituir. Ya sustituyo y sigo con lo siguiente. Y esto, ojo, esto es muy importantísimo. Hay dos superficies mojadas. O sea, la superficie total es la sumatoria de las fuerzas en Z. No sé si me entiendes. O sea, la sumatoria de esas fuerzas en Z, o sea, aquí y aquí, si sumo esas dos fuerzas, me va a dar en cada una de esas superficies mojadas, me va a dar la fuerza total en esas superficies. La fuerza total que está ejercida en ese sistema en el que estamos ahorita analizando. Ahora, eso es muy importante que lo entiendan y pongan mucha atención. Lo que va a pasar ahorita es que yo voy a evaluar la superficie en Z cuando X es igual a 0, o sea, cuando X es igual a 0, o sea, en la interfase con el aire. Y la voy a sumar cuando X es igual a delta. O sea, esta misma fuerza que encontré, esta que estás viendo aquí, esta que estoy poniendo con amarillo, la voy a evaluar cuando cuando X es igual a 0, o sea, que dije que era la superficie con el aire, y cuando X es igual a delta, o sea, con la superficie o la interfase con la pared, con esta pared sólida. Una vez, ya no puedo agregar otra, ¿por qué no? Porque ya no tengo otra superficie mojada. Si tuviera otra superficie mojada que fuera X es igual a delta 2, pues más la fuerza en Z evaluada en X es igual a delta 1 o delta 2. Pero como ya no tengo otra superficie más que esté mojada, pues nada más tengo estas dos, pues con esas. Ahora, ¿por qué carajos están en estas barras? ¿Por qué carajos nuestras funciones están entre estas barras rojas? Estas barras rojas se llaman valor absoluto. Esto lo voy a poner como valor absoluto, abs, para que nunca te lo olvides. Esas barras rojas es lo que representan, valor absoluto. Y recordemos que el valor absoluto de cualquier cosa era, por ejemplo, si tú tenías -1, valor absoluto de -1, pues para que tú poder quitar las barras tienes que anteceder un signo menos y quitar las barras. Esas barras ya no están, ya las quité. O sea, si el número es negativo, quitas las barras y multiplicas por un signo menos. Y esto resulta que es +1.
Si tu número es un número positivo, más, en este caso 1, no le voy a poner más el más, porque no tiene caso, pues nada más quitas las barras y ya. Pero si tu número es un número negativo, en este caso imagínate que fuera menos b o menos a, vamos a borrar esto. Vamos a borrarlo bien, 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 bien. Si tu número fuera menos a, eso no se ve como una menos a, pero bueno. Si tu número fuera menos a, pues quitas barras, multiplicas por signo menos y te quedas con el menos a. Entonces, pero menos por menos va a dar más. Y ya. Eso es lo que pasa. Ahora, aquí viene el detalle más importante de toda la clase. Y que no debes de pasar de largo. Que es, fíjate, ya tengo la fuerza total que sumé. Esa es la primera cara, esa es la segunda superficie mojada. Solamente tengo dos superficies mojadas. Están, están adentro de este valor absoluto. ¿Por qué? Porque la fuerza siempre va a ser positiva. La fuerza siempre va a ser positiva. Y en este caso, resulta que ya tenemos un signo negativo porque pasa esto que aquí les acabo de decir. Por lo siguiente, fíjate. Esta es nuestro sistema. Esta es la superficie. Esa es la pared, por así decirlo. Ah, no, perdón. Recordando en qué estábamos, esta es la pared. La pared. Y esta es la interfase con el aire. Aire. Entonces, ¿qué pasa? El perfil de esfuerzo de corte aquí va a ser muchísimo el esfuerzo de corte que va a hacer porque va a intentar hacer mover el fluido, pero como casi la velocidad es cero, no hay velocidad del fluido, el contacto con la pared, entonces el perfil de esfuerzo de corte va a ser una fuerza impresionante en lo que es en esa sección perpendicular, va a ser una fuerza impresionante para que ese fluido viscoso avance. Y conforme va haciendo ese esfuerzo muy grande, fíjate que entre esta distancia que es x, que esta distancia son x, esta distancia es x, y esa distancia 2x es igual a la distancia delta, fíjate que ese esfuerzo que está haciendo muy grande, aquí en este punto de bifurcación, que así yo le llamo, donde tau en xz va a ser igual a 0, o sea, aquí ya no hay esfuerzo de corte porque también aquí ya la velocidad es máxima. Aquí lo que va a pasar es que aquí, ¿qué está pasando? ¿El esfuerzo de corte aumenta o decrece? Ustedes díganmelo. Aquí está decreciendo, fíjense. Estamos de más a menos hasta que se vuelve cero. Entonces está decreciendo. Y aquí a partir de este punto de bifurcación empieza a crecer. Por esto esos signos negativos. Más significa crece, menos decrece. Ya que, o sea, si esto lo entienden perfectamente, van a poder definir cómo sacar estas barras. Entonces, cuando X o mi fuerza en Z está evaluada en X igual a 0, que es donde está el aire, donde está el aire, X igual a 0, donde está el aire, empieza a decrecer mi esfuerzo de corte. Entonces significa que está con signo negativo. Entonces dice, si vas a sacar barras, lo que tienes que hacer es antecederle un signo negativo. Aquí no lo veo porque no está implícito. Está implícito, no está de forma explícita, no lo estoy viendo de forma explícita, aquí un signo menos. Así, ¿no? Está contenido adentro, de forma implícita. Pero si tengo que sacar barras, hago lo que me dicen. Si vas a sacar barras, tienes que multiplicar lo que está adentro por un signo menos. Si es que lo de adentro es negativo. Si lo de adentro es negativo, quitas barras y lo multiplicas por un signo negativo. En este caso, cuando x es igual a delta, es positivo. Está creciendo mi esfuerzo de corte. Entonces dice, vas a quitar estas barras rojas, pues lo que tienes que hacer, y si es positivo, pues nada más las quitas y no le ponen ningún signo. Nada más así. Y ya está. Eso es a lo que equivale. Pero repito de nuevo para que no se te olvide. Si vas a quitar barras a algo que tienes contenido, que tiene un signo negativo, a un número negativo, pues para que quites tú esas barras, escribes de nuevo lo que está dentro de este valor absoluto
Y para quitar las barras lo vas a tener que multiplicar por un signo menos. Es por esto que aquí está este signo menos. Es por eso que es aquí este signo menos. Ahora, ya que entendimos esto y que esto sale gracias a este análisis que se hizo del esfuerzo de corte, cómo se mueve el esfuerzo de corte cuando x es igual a 0, o sea, en la interfase del aire, hasta que llega hasta x igual a delta, en la interfase con la pared. Este análisis que se hizo, y sabiendo yo que en el punto medio, por así decirlo, donde la velocidad es máxima y al mismo tiempo el esfuerzo de corte es nulo, porque ya está fluyendo todo correctamente, pues ahí es ese punto de bifurcación donde estoy analizando y sale todo esto. Entonces lo único que me queda es reacomodar estos términos y poner que la fuerza en z evaluada en x es igual a delta menos la fuerza en z evaluada en x es igual a 0. Ahora, ¿por qué aquí esto se hace 0? Porque fíjate lo que va a pasar en este caso. ¿Qué pasa si aquí esta x le pongo 0? Muy sencillo. Pues lo que pasa aquí es que todo esto se me anula. Cualquier cosa multiplicada por 0 me va a dar 0. Entonces es por eso que este término se anula, se vuelve 0. Porque la estoy evaluando con x es igual a 0. Y tengo que poner aquí tengo que poner el 0. En este caso, entonces, el único término que me queda es este. Entonces lo que tengo que hacer es W por L, por densidad, por gravedad, por C9 de beta. Pero, ¿quién es X? ¿O cómo estamos evaluando X? Cuando es igual a delta. Entonces esta X la cambio por una delta. Y como es el único término que me quedaba, pues ya, queda de esta forma. Queda de esta forma mi fuerza total. Y así es como se encuentra la fuerza total en todo mi sistema. Y lo último que nos piden es calcular el Reynolds. El calcular el Reynolds es muy fácil. La fórmula es la sumatoria de la sumatoria de las longitudes de tu componente J, en este caso J es Z, o sea, en la velocidad de la dirección de transporte. Vas a sumar en ambos lados. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 entradas, 4 posibles entradas de Z. 1, 2, 3, 4. Y en esas 4 posibles entradas, la longitud perpendicular, o sea, en este caso, que forman ángulo de 90 grados, forman ángulos de 90 grados, es W, porque esta longitud de aquí a acá es W. Entonces, si tengo 4, 1, 2, 3, 4, va a ser 4 veces W. Perdón, 4 veces W. 4 veces delta. 4 veces delta. Esta va a ser igual a la superficie de J. Eso es lo que me estoy indicando aquí en esta ecuación. Y después lo vas a multiplicar, esas 4 veces delta en nuestro caso, que es nuestro sistema, lo vas a multiplicar por la velocidad media que ya calculaste y lo vas a multiplicar por la densidad y todo eso lo vas a dividir entre μ, entre la viscosidad de tu fluido. Entonces el Reynolds, la velocidad media en este caso para nuestro sistema que estamos evaluando en este momento es esto. Esa es la velocidad media. Que decíamos que era igual a 2/3 de la velocidad máxima. Que eso ya lo habíamos encontrado hace unos cuantos minutos. 4 veces W, que era lo que teníamos de la sumatoria, ¿no? Sumatoria de las longitudes perpendiculares. Y la densidad de μ, estas ya están por default en la fórmula. Lo que hacemos es sustituir y llegaremos a esto. Recordemos que si tú pones seno o pones coseno, es lo mismo. No pasa nada, no afecta a nada. Ahora, recordemos que haciendo todas esas operaciones y simplificando, lo que al final vamos a encontrar es pues, ¿cómo se le dice? Sí, esta fórmula que nos va a entregar el número de Reynolds en función de lo que es el espesor, la densidad, la gravedad, en qué ángulo se está llevando a cabo esa gravedad o esa inclinación y entre 3 veces la viscosidad del fluido. Y ese número de Reynolds nos va a decir cuál es ese número de Reynolds. Perdón, ese número de Reynolds va a definir cómo es nuestro flujo. En este caso, nuestro flujo tiene que ser un Reynolds menor a 20 para que esas ecuaciones sean válidas. Este Reynolds es un flujo laminar.
Y si es un Reynolds menor a 20, lo que pasa es que este Reynolds va a funcionar y va a ser válido para todas estas ecuaciones, porque todas estas ecuaciones son válidas para un Reynolds menor o igual que 20. Todas las ecuaciones son válidas. Después de 20 se considera como algo ya turbulento. Turbulento. Y ahí hay otras, es muy difícil calcular ciertas cantidades, ciertas magnitudes. Por lo tanto, todo esto es a un régimen, a un Reynolds, perdón, de menor o igual que 20. Y pues eso es todo lo que nos pedían en esta ocasión. Y de hecho es todo lo que se te pide cada vez, o que se nos pide cada vez que vamos a evaluar un sistema donde esté a un fluido viscoso. Siempre nos van a pedir el perfil de velocidades, que es esto que están viendo aquí en este recuadro amarillo, la velocidad máxima, que deviene cuando x es igual a 0, entonces nada más te queda este término que está aquí. Después de ahí te piden la velocidad media, que ya sabemos cómo se calcula, el caudal volumétrico entre el área perpendicular a z. El caudal volumétrico, que es el caudal volumétrico es la diferencial de área por tu velocidad en la componente z, o en la componente que te den, o en la componente que tú estés viendo el problema o lo que lo estés ejerciendo. El flujo másico no es más que multiplicar ese caudal volumétrico por la densidad. La fuerza total de la superficie mojada es el área de la superficie mojada por esa tau que ya encontraste del balance, y lo único que haces es evaluarlas en toda el área donde está el fluido. Una vez que ya las evalúas en toda el área que está el fluido y haces lo correspondiente, pues obtienes la fuerza total en todo el sistema. Para sacar el Reynolds no es más que la sumatoria de todas las longitudes perpendiculares a la componente donde se esté evaluando o donde esté la dirección del fluido, y después por la velocidad media, por la densidad entre mí. Y así ya obtienes todas estas cosas que nos están pidiendo en estos problemas, y que nos van a pedir en muchísimos más. Recuerda que ahorita nada más estamos viendo coordenadas rectangulares. Después vamos a ver coordenadas cilíndricas, o sea, en tubos concéntricos y cosas de ese tipo, de ese mismo estilo. Y hasta aquí llega este video, y pues sin más, hay que seguir practicando. Y muchas gracias por verme.